Un saludo a todos ustedes que nos están viendo. Hoy es un programa bien interesante. Vamos a hablar desde el comienzo hasta este momento. Pero vamos a comenzar con Roma. Ustedes pueden ver ahí la loba que tenía a Rómulo y Remo. Ellos fueron los fundadores de Roma y del Imperio Romano. Bueno, nosotros vamos a trasladarnos en el pasado hasta Roma para empezar a hablar de la venta de los bienes raíces. Pero primero vamos a hablar de qué es la propiedad. La propiedad es la que se vende. Sin propiedad no hay venta de bienes raíces. Entonces vamos a comenzar desde atrás para que ustedes tengan noción de qué fue lo que pasó y de dónde viene para acá. Bueno, vamos a ver la propiedad desde tiempo arcaico en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo de los romanos. Ya sabemos que los romanos fue el imperio más grande que existió en ese momento y ellos determinaron todas las leyes y todas las cosas que nos vinieron hasta ahora. Y lo que los romanos conquistaron es nuestro espacio. Los romanos empezaban por supuesto en Italia, en Roma, abarcaron toda la parte de Europa, toda la parte de Asia, toda esa parte. Ellos fueron teniendo un territorio muy grande. Quizás en esos tiempos era el imperio más grande. Bueno, en ese tiempo empezaron que la propiedad como propiedad no existía. Desde el tiempo arcaico, desde mucho ya, quedaba el señorío. O sea, el señorío era el que tenía, vamos a llamar la propiedad en los términos de ahora, pero es el que tenía la posesión y el que mandaba sobre las cosas, ¿verdad? Empezó a formarse una estructura, la estructura familiar, la estructura que tenía que ver con la posesión, con la tierra, con la parte social. Entonces, lo primero que se instaló, lo primero que se ofició, lo primero que tomó fuerza fue el pater family, o sea, el papá con la familia, dueño de la familia, dueño de los esclavos y del sitio donde estaba ubicado. Si él estaba en una colina, la colina era su parte, su feudo, su señorío, como ustedes lo puedan pensar, pero él era el que tenía eso. Pero en ese tiempo, el pater family tenía derecho absoluto sobre eso, tenía derecho absoluto sobre la familia, sobre los hijos, sobre las hijas, tenía derecho absoluto sobre los esclavos y sobre los bienes que iba acumulando. Entonces, eso era un derecho absoluto. Él era dueño y señor de todo. Él podía mandar a matar a un hijo, él podía hacer lo que quisiera porque era la autoridad. Fue la primera autoridad que empezó a formarse. Entonces, después empezó la propiedad. La propiedad era a carácter perpetuo. O sea, una persona tenía la colina, la misma colina que hablamos, y era de por vida, hasta que este señor se muriera. Entonces, ahí empezaron también las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Lo que ahora llamamos los linderos. Anteriormente eran vastas regiones. Entonces empezaron a hacer las limitaciones sobre la propiedad de cada quien. Empezaron en los ríos, no podían modificar el cauce de los ríos porque el agua era muy importante en el tiempo de los romanos. Sin agua no había civilización, no había evolución, no había familia. Empezaron a delimitarse que si al lindero de una propiedad hay un árbol y el árbol tiene unas ramas hacia mi propiedad y en esos hay unos frutos, yo puedo agarrar esos frutos porque son de mi propiedad. Porque entonces ya empiezan los límites. De aquí para allá es una propiedad y de aquí para acá es otra propiedad. Vino Cicerón y hizo el dominio de la propiedad, pero empezó a formarse la República Romana. Entonces, ya la propiedad tenía que ser no para toda la vida, sino que podía
intercambiarse. Vamos a llamar la palabra intercambiarse al principio. Y entonces ahí comienza la primera parte de la venta. O sea, en esos momentos empieza ya a hablarse de la venta a su manera, en su idioma, en su momento, pero ya empezaba a traspasar la propiedad y empezaron los romanos a pensar cómo hacer para el traspaso de la propiedad. Acuérdense que ellos eran legisladores y legislaron tanto y estuvieron varios cientos de años legislando y haciendo todo lo que corresponde a la legislación de nosotros, de la parte de lo que es Europa y América, que fue conquistado después por el Imperio Romano y todo lo que tiene que ver, tenemos más o menos la misma parte legal o el mismo principio de las cosas que lo hemos modificado de acuerdo a las estructuras y a las naciones como hemos evolucionado. Pero entonces en ese tiempo comienza esa parte de cómo traspasar una propiedad a otro y comienza la República a tener ya su fortaleza en cuanto a que ellos son el dominio de todo. Ellos tienen el vasto límite del imperio y dentro de eso tiene cada quien una propiedad. Pero la propiedad tiene, desde ese momento empieza el catastro y ellos a regular y a darte cuál es la propiedad que te corresponde. Entonces, en ese momento empieza el Estado o el municipio o la República o quien sea a cobrarte réditos, a cobrarte impuestos, porque ellos son los verdaderos dueños de todo. Al comenzar a cobrarte y permitir el cambio de propiedad. Pero en aquel tiempo el cambio de propiedad era bien diferente a como lo vemos en este momento. En ese tiempo yo tenía mi colina en la que estábamos hablando y llegaba el momento en que yo quería vendérsela, traspasársela a otra persona o a un romano que en ese tiempo. Entonces, en ese momento teníamos que ponerse nosotros, mi familia, yo era el pater families de esto, y venía el otro pater families con su familia. Y venía el representante de la alcaldía o del municipio a estar junto con nosotros, se leía el documento, se leía la intención y la familia hacía la entrega material, o sea, se salía en ese momento de la propiedad y el otro tomaba posesión. Es el comienzo de la venta, el comienzo de la venta que ha llegado hasta nuestros momentos para decirnos cómo deben hacerse las cosas. Hoy en día es lo mismo. Lo que pasa es que no vamos al sitio, no vamos a la colina a entregar la colina, sino en la oficina de registro hacemos eso. Decimos por medio de un documento que damos en venta, vendemos a otra persona o un grupo esa propiedad y el Estado, en Venezuela, el registrador representa al Estado, hace la traslación de la propiedad y se efectúa la entrega material donde el vendedor entrega las llaves al comprador y eso está la entrega material. Entonces, esa es la manera como la venta se ve en este momento. Es más fácil, ha evolucionado y tenemos una manera rápida de hacer las cosas. Esto es importante verlo de esa manera. Ahora, ustedes ya saben cómo fue el recuento de las cosas. En la segunda parte va a venir Damaris a explicar la parte legal de estos momentos y cómo es la realidad legal de la compraventa.